Seguimos presentando la revista informativa Democracia. 9:7. El presidente de la República entiende mucha gente, lo comenta permanentemente, aparece incluso como el gran elector para las elecciones del 17. Dice, él es el hombre que va a escoger al candidato que primero le acepte. En el caso de Lenín Moreno, habría que aguardar cuál es la reflexión que tiene y el estado de salud del ex vicepresidente de la República a efectos de que pueda someterse a semejante ejercicio físico-mental de la presidencia de la República en caso de que la dispersión de la oposición se concrete y le suma a todos en lo de siempre. La dispersión es derrota, la dispersión es no pelear con la mejor arma, que es la unidad. Pero a Venezuela le costó muchos sinsabores, y no es que ha logrado pasar de tantos peligros, de tantos escenarios que están en este momento francamente postrados, de incertidumbres, de pobreza, de desinstitucionalización, etcétera, etcétera. Entonces, nuestro cometido, señores asambleístas, don Antonio Pozo, don Gilmar Gutiérrez, don Diego Salgado, en Guayaquil no es asambleísta, pero Marta Roldós tiene también una palabra robusta y un pensamiento siempre importantísimo para analizar este tema. Vamos a estar también con el asambleísta Luis Fernando Torres, que les está calentando el puesto del Pleno. Esto es lo que conozco hasta este momento. Le vamos a llamar en instantes, porque me voy a preferir quedarme con Marta y con Luis Fernando, a efectos de que los señores asambleístas puedan concurrir al salón de pleno lo más pronto posible. Bueno, ¿cómo será, don Antonio Pozo, el escenario electoral del 2017? ¿El presidente será el gran elector? ¿Y si la oposición podría construir una mesa de concentración, como yo decía hace un rato, le ocurrió a Venezuela? Reflexionaron y han obtenido el éxito, por lo menos cuantitativo. Ahora que no se pongan de acuerdo, o les gane la habilidad de los revolucionarios, o el temor, o el miedo, o qué cosas pueden pasar, eso ya es otro cuento. Pero entendieron de que solamente esto se puede cuajar, lo que todos estamos pensando, y no seamos hipócritas, todos estamos pensando en acabar con la revolución ciudadana, con el correísmo, o como se llame. Doctor Antonio Pozo, bienvenido, buenos días. ¿Cómo contempla esta coyuntura? Muchísimas gracias, Gonzalo. Qué privilegio compartir esta mesa de diálogo con usted, con mis directos amigos Gilmar y Diego. Antes de responder a la inquietud, quiero públicamente expresar mi profunda solidaridad a usted, a Álvaro, a todo el contingente humano de Radio Democracia, por el ataque permanente, sistemático que viene recibiendo por parte del gobierno para pretender acallar la voz de esta radio que se ha caracterizado por ser una antena abierta a todas las ideas político-filosóficas del pensamiento crítico de la capital de la República. Una radio prestigiosa que por ningún concepto los ecuatorianos podemos permitir que sea avasallada por el oficialismo. Mi solidaridad militante, mi querido Gonzalo, en estos momentos críticos que está soportando por estos embates del oficialismo. Muchas gracias. Luego, pues, en cuanto a la inquietud, a mí me parece que las lecciones históricas tenemos que aprenderlas todos los políticos. Hoy estamos viendo que el populismo, este populismo aberrante del siglo XXI, prácticamente está en caída libre. Ya se lo he demostrado en el caso Argentina, el caso mucho más patético, el de Venezuela. Yo creo que los políticos, al menos que pensamos diferente
al correísmo, deberíamos ponernos de acuerdo para seguir el ejemplo de la Mesa de la Unidad Democrática de Venezuela. Yo creo que aún deponiendo intereses de carácter político, intereses de carácter económico, intereses de carácter ideológico, deberemos superar desde mi punto de vista ese tipo de barreras a fin de ponernos de acuerdo y armar una gran coalición, una gran concertación de carácter nacional para desmontar a este aparataje que nos ha llevado a un hiperpresidencialismo aterrante, que nos ha llevado pues a la concentración de todos los poderes omnímodos en la presidencia de la República, y no contentos con eso, incluso se buscan un nuevo paquete de reformas o enmiendas llamadas a la Constitución para seguir concentrando ese poder. Yo incluso coincido con las explicaciones y reflexiones que realiza Enrique Ayala Mora en la necesidad de ir a una nueva asamblea constituyente, porque necesitamos cambios al aspecto especialmente orgánico de la actual Constitución, que es lo que nos ha llevado pues a esta concentración de poderes que hoy por hoy está complicando la vida económica y política de todos los ecuatorianos y llevándonos pues a esta especie de monarquía que ya nadie lo soporta. Yo creo que ¿Cuál es el plan estratégico del señor presidente de la República a lo interno de su macromovimiento, de las disposiciones que él mismo se autootorga y digamos del sentido previsivo, avispadísimo que él tiene de los escenarios de futuro en la política nacional? Bueno, yo creo que él está jugando pues con estas cortinas de humo que son características ya en esta temporada, precisamente para encubrir la crisis económica que está soportando el país, que desde mi punto de vista está en terapia intensiva. Este tipo de jugadas, las declaraciones últimas de la última sabatina de que quiere nuevamente insistir en la llamada muerte cruzada, que es un invento perverso que puede complicar aún más la situación que vive el país de inestabilidad, de inseguridad jurídica, de falta de inversiones. Yo creo que además no hay escenarios adecuados para que pueda jugar con ese tipo de pretexto a fin de controlar, asustar a sus seguidores pues en la Asamblea Nacional. Si tiene una amplia mayoría en la propia Asamblea y ha hecho lo que quieren, lo que les viene en gana, ¿cómo así jugar ahora con la famosa muerte cruzada y amenazar de que él se va a lanzar nuevamente? Claro, porque la reelección indefinida está aprobada. A mí en lo personal, mi querido Gonzalo, a mí me gustaría que el presidente Correa sea el candidato en el 2017 para ganarlo en las elecciones. Él está en caída libre, definitivamente, de las encuestas oficiales de la misma presidencia de la República. Yo conozco que apenas tiene el 25% de intención de voto y en caída libre. Por eso es su retirada estratégica, porque sabe que no ganará el proceso electoral. El escenario, señor Gutiérrez, capitán, bienvenido, asambleísta, bienvenido. Estoy, señoras y señores, también con Gilmar Gutiérrez, el primero en orden jerárquico en Sociedad Patriótica a este momento. Si Correa está en retirada y en caída libre, ¿cómo es que él pone las condiciones, dibuja los escenarios de que cómo van a operarse los cambios y recambios hasta que todo quede en manos de mi sucesor? Dice, y yo tengo que volver después de tanto tiempo, voy a pasar en Europa con mis hijos y de ahí regreso y vendrá en condición de víctima, o está escogiendo el otro camino. Justamente él quiere que le echen, dice un montón de gente, para no pasar la suerte más difícil después de haber tenido el dinero amontonado en su entorno y sin saber qué hacer a momentos. Ahora sufre de su administración de una iliquidez impresionantemente grande. Pero no es para contentarnos. Ese es un drama que entre todos deben pensarlo. Y ahí viene el tema. ¿Por qué no se unen?, dice la gente. Gilmar Gutiérrez, Sociedad Patriótica. Muchas gracias, Gonzalo. Buenos días. Permítame primeramente sumarme de manera total y absoluta a las palabras de Antonio, al cual le saludo muy cordialmente,
igual a Diego, esas palabras de respaldo a Reo Democracia. Lo hemos hecho a través de las redes sociales, Gonzalo, pero Muchas pues lo hago ahora personalmente a nombre de nuestra organización política, nuestra solidaridad y respaldo total y el rechazo de manera absoluta una vez más a esta acción abusiva, dictatorial, arbitraria, etcétera, etcétera, de Rafael Correa. Mire, nosotros lo hemos venido planteando desde el año 2009 y lo planteamos una vez más. Hay que expresar, porque la mayoría de ecuatorianos, la mayoría de ciudadanos exigen unidad. Nosotros venimos insistiendo también desde el año 2009. Algunos dirigentes y líderes políticos, claro, también expresan unidad, pero alrededor de esa persona. Mire, yo creo que, y usted mencionó el ejemplo de Venezuela, en Venezuela la unidad o la mesa de la unidad selecciona a sus candidatos a través de elecciones primarias. En Estados Unidos hacen elecciones primarias. En Argentina hacen elecciones primarias. Nosotros, y lo digo una vez más, Gonzalo, la ciudadanía que nos escucha, listos a presentarnos a esas elecciones primarias. Lógicamente, previo un plan de gobierno mínimo, ¿no es cierto? Claro. Acuerdos de gobierno mínimo. Pero someternos, y lo digo públicamente, e invitamos a las otras organizaciones políticas a que expresen de esta manera, sin excepción, sin excluir absolutamente a nadie. Todos los que estamos en contra del correísmo, todos los que estamos en contra de la corrupción, del abuso, de los intentos de coartar la libertad de expresión o de acabar con la libertad de los ecuatorianos por parte del gobierno de Correa, debemos unirnos y en este caso someternos a elecciones primarias y respaldar todos al candidato que salga de ahí electo. Sigamos el ejemplo, como usted dice, de Venezuela. Fueron primarias. Nosotros, al menos una vez más, Gonzalo, listos, el momento que sea, sentarnos sin excepción con todas las demás organizaciones políticas y sociales para lograr esta unidad. Sin embargo, es importante que la ciudadanía una vez más conozca, aunque se ha hecho público, hay un acuerdo nacional firmado, Gonzalo, por las organizaciones políticas nacionales, por la mayoría, faltan unas 2 o 3 que firmen, pero ha firmado el Partido Social Cristiano, Creo, Pachacutic, Sociedad Patriótica, algunos movimientos y partidos también locales de acá de Pichincha, y el objetivo es que no solamente organizaciones políticas, sino también organizaciones sociales y gremios se unan a este acuerdo nacional con el objetivo de lograr transparencia en las elecciones 2017. Gonzalo, y ecuatorianas y ecuatorianos, esa es la clave para terminar con el correísmo. Miren, en Venezuela se unieron desde hace 2 o 3 procesos electorales con un solo candidato, pero no controlaron el proceso electoral, no controlaron al CNE y perdieron las elecciones, pero no perdieron, les robaron las elecciones. ¿Usted cree que Maduro puede haber ganado las elecciones en Venezuela? Imposible. Con una Venezuela muriéndose de hambre, imposible. Se robaron las elecciones como los mismos venezolanos y la Mesa de la Unidad había venido denunciando. Les impidieron hacer auditorías. Si ustedes revisan, en Venezuela no ha habido protestas por lo menos desde hace 1 año y medio. Se concentraron en el Consejo Electoral. Lograron cercar al Consejo Electoral, lograron evitar el fraude y ahí están los resultados. En Argentina también, muchos comentarios que fueron los fiscales de la oposición los que evitaron el fraude y el triunfo de Macri. Entonces acá, Gonzalo y ciudadanía, y hacemos, porque ese del acuerdo también parte del acuerdo, invitar a todos los sectores a que sigan sumándose a este acuerdo nacional por lograr transparencia en las elecciones del 2017. Pero no tenemos que esperar solamente hasta el día de las elecciones. Estamos desde ahora realizando acciones. Las organizaciones políticas que hemos firmado este acuerdo, estamos no desde ahora, desde ayer, como se dice, y hemos hecho algunas acciones para lograr esta transparencia. Créame, Gonzalo, y créanme, ecuatorianas y ecuatorianos, si logramos transparentar las elecciones, se acabe el correísmo, que es lo que anhela o anhelamos la mayoría de ecuatorianos, acabar con este régimen de corrupción, de inmoralidad, de autoritarismo, de prepotencia, de abusos. Esa es la clave. Y una cosa más, Gonzalo, yo creo que ya no debemos seguir cayendo en el juego, ¿no es cierto?, de Correa. Que Correa pone un tema y todos atrás del tema de Correa. De una persona que ha demostrado que lo único que le interesa y lo único que ambiciona es el poder total y eterno, sin importarle el bienestar de los ecuatorianos. Una persona que no le importa llevar a la peor quiebra de la historia al Ecuador, después de que ha tenido la mejor oportunidad histórica del mundo, la mejor oportunidad histórica aquí en nuestro país, que le cayó, pero una cantidad inimaginable de dinero del cielo, porque no es ningún modelo de Correa. El modelo de Correa ha sido el despilfarro y la corrupción. Mire, no podemos seguirle prestando atención.
Debemos concentrarnos, y ahí otra vez el ejemplo venezolano, concentrarnos en el Consejo Nacional Electoral al 100%. Esa es la clave para librarnos del correísmo. Si no lo hacemos, por más que estemos unidos, Gonzalo, como le pasó en Venezuela, por más que le pongamos de candidato a Jesucristo como candidato único de la oposición, pierde con Pedro Delgado, candidato del oficialismo. Será la segunda vez que Jesucristo pierde ante un delincuente, créame, Gonzalo, si no cambiamos, si no logramos transparentar las elecciones del año 2017. Lógicamente, ahí hay un acuerdo electoral, nosotros estamos listos a enfrentarnos a esas primarias sin excluir absolutamente a nadie. Esos discursos que excluyen a los unos, que la izquierda le excluye a la derecha, que la derecha le excluye a la izquierda, que sí unidos pero no con los de la derecha, que sí unidos pero que no con los de la izquierda, yo creo que eso es un cuento. Yo creo que este momento tenemos que todos los que estamos en contra de este régimen autoritario, este régimen de corrupción, tenemos que someternos. Lo democrático son las elecciones primarias, Gonzalo. Estamos tratando de averiguar si están en condiciones de participar en unas primarias Lucio, Ramiro, Guillermo, Jaime o Enrique. Creo que son los nombres que suenan hasta este momento. Y si vienen 2 o 3 más, participen en las primarias. Eso es todo. Que sea el pueblo primariamente el que diga, este es el candidato al que vamos a apoyar. Y cerrarse con el programa, la base programática a una lucha que no será sino aplaudida con flores por toda la colectividad nacional. Créanme, eso es lo que quiere el pueblo ecuatoriano. Repito, este momento aceptan Lucio, Ramiro también quisiera. Guillermo incluso ha convalidado su postulación, ha dicho lo que es, yo mantendré mi candidatura. Y Jaime parece que estaría hablando el próximo mes de enero, ahí podrían comenzar las primeras dificultades. Pero no es que la uniformidad ideológica deba primar, es un asunto de emergencia, francamente. Se estará riendo el señor presidente de la República porque nos pone a hacer estas operaciones mentales, por lo menos, y me estaba olvidando de Enrique. Y Enrique Ayala Mora dice, Correa está en retirada. Este es el editorial que lo revisé y que me satisfizo. Tiene en muchas cosas toda la razón el paisano dirigente político del socialismo, que al comienzo no decía nada, pero que ahora está férreamente en la línea de una pelea frontal contra el correísmo. En fin, todos habremos hecho cosas importantes y también de las otras. Así es la política. Bueno, ¿qué dirá don Guillermo Lasso respecto de esto, Diego? Buenos días, Gonzalo, apreciado Gonzalo. Yo quiero sumarme a las palabras de solidaridad con usted, con todo su equipo de trabajo, pero sobre todo rechazar. Y yo no creo que solamente está saliendo el señor Correa y su revolución, y justamente por estas cosas, porque no solamente persigue a periodistas prestigiosos, a medios de comunicación, sino también a tuiteros y hasta conductores que llevan borregos para ser quemados, pero van a ver la borregueada que vamos a tener el 31 de diciembre, eso la ciudadanía del pueblo ecuatoriano les tiene ofrecidos. Yo creo que Correa está en un momento de por decirlo de alguna manera, de chantaje. Él tiene que decir y mantenerse como un potencial candidato a la reelección de la presidencia de la República, porque si no los borregos se desbandan. Si es que el pastor dice me voy, o ya vengo, me voy a dormir, los borregos se van. Entonces, es una estrategia del presidente Correa, como pastor o como un imán, para que no se desbande la manada, iba a decir, no se desbanden la gente que le sigue todavía, ¿no? A mí sí me da pena y preocupación escuchar
a algunos amigos legisladores de Alianza País que le tienen temor, que le tienen miedo además. Yo no sé qué está pasando ahí, qué sabe el presidente Correa de ellos, porque claro, son 99 y tienen la mayoría y Correa ni siquiera les ha consultado el paquete de enmiendas nuevo que quiere, que ha propuesto ya, pues, ¿no? Entonces, la mayoría de legisladores de Alianza País ni siquiera conocen. Más allá yo de primarias, que yo no descarto la idea como positiva para la vida republicana del Ecuador, yo sí creo que primero tendríamos que iniciar poniéndonos de acuerdo con 3 o 4 puntos. Primero, si es que tenemos una dictadura, ¿qué queremos? Democracia. Por lo tanto, el acuerdo principal tiene que ser respetar la democracia. Segundo, construir la república, independencia de poderes, ¿no es cierto? Autonomía, respeto entre ciudadanos, respeto al Estado de Derecho, etcétera, etcétera. La dolarización. Los ecuatorianos queremos mantener la dolarización. No queremos soltar los dólares por nada. Así nos diga quien nos diga, los dólares tienen que quedarse en nuestros bolsillos, en los bolsillos de los ecuatorianos manoseados por este gobierno. Ese es un tercer punto. Producción, empleo, generación de riqueza y también seguridad ciudadana. Desgraciadamente, la inseguridad sigue siendo uno de los grandes problemas de los ecuatorianos en todos los rincones de nuestra querida Diego, patria. ¿Conoce su partido, su movimiento, digamos, la gente de Creo, está al tanto, porque esto conviene estarlo, de los planes internos de Alianza País, pero también de las colisiones internas que se ve en esta aparente unidad, que ustedes la ven aflorar todos los días que hay plenos, pero que se sabe que hay disgustos, que se comen entre ellas y ellos para usar la forma como denominan a las personas? Mire, yo no le puedo confirmar, pero lo que yo converso con colegas de Alianza País, sin micrófonos, sin celulares, sin persecución aparente, sin pesquisas acerca nuestro, sin fotos que nos toman gente con corte militar, o policías. ¿Les pone pesquisas? Claro. A los mismos, nosotros tenemos un álbum de fotos electrónico, claro, nos persiguen por todo lado. No a ustedes, digo, a ellos también. Ellos dicen que sí. Ellos dicen que les persiguen también. ¿Qué más le dicen? Entonces, ellos están muy inquietos. Ya con la primer paquete de enmiendas que aprobaron, como que respiraron. Pero llegó el presidente de la República y antes de bajarse del último peldaño de las gradas del avión, ya anunció el segundo paquete de enmiendas. Y la gente está muy preocupada, por lo menos los 3 o 4 asambleístas con los quienes yo he conversado, hombres y mujeres, están muy preocupados. A nosotros nos rebajan los sueldos, dice el asambleísta. A los ministros les pagan hasta bonos de eficiencia, y hasta ahora no encuentro ningún ministro eficiente. Entonces, tienen esas picas, por decir de alguna manera, tienen esas preocupaciones. Pero el señor presidente, ¿qué planes tiene respecto a ejercer su poder interno, escogiendo él y convirtiéndose en el gran elector del candidato que representaría a la revolución? Él le da en llamar mi sucesor. Mi sucesor, así es. Fíjese, primero es un irrespeto al pueblo ecuatoriano. El pueblo ecuatoriano se dio cuenta que la fórmula revolución ciudadana, la fórmula socialismo del siglo XXI, con o sin Correa, no ha funcionado. Es un modelo que falló al pueblo latinoamericano, al pueblo del mundo. Ya conocemos lo que pasó en la Unión Soviética, vemos lo que pasa en la China comunista, Vietnam no se diga, ahí está Cuba, Venezuela, Argentina, Bolivia, le van a dar la espalda al señor Evo Morales, o le está dando el pueblo la espalda al señor Evo Morales, en fin. Lo que tiene que hacer Rafael Correa, entendemos, yo no puedo firmarle porque, por supuesto, no conozco cuál sea la estrategia, pero lo que está haciendo el señor Correa es mantener, tratar de mantener a sus feligreses, ¿no? Unidos, férreos, porque si no él se cae mañana. A él está sosteniendo un apoyo que es absolutamente débil, ¿cierto? Que es una apariencia hacia el público. Hay que preguntar ¿de dónde sacó el dinero para pagar los bonos ayer? ¿De dónde salieron? Mire, yo no puedo arriesgarme a decir, pero ¿por qué no lo dice él? ¿Por qué tiene vergüenza de decirnos cuál fue la fuente?
¿Será plata de los Pero usted ecuatorianos? No, no. ¿Será plata de los ecuatorianos? ¿Será que le prestó quien le prestó? ¿A qué condiciones le prestaron? ¿A qué interés le prestaron? ¿Por qué no nos cuenta eso, pues, el presidente Correa? ¿Por qué no eso exigen desde el Congreso, pues, doctor Antonio Pozo? Bueno, el tema es que no hay ninguna posibilidad de ejercer el trámite de la fiscalización en la Asamblea Nacional. Eso lo saben muy bien los colegas. Se han inventado hoy por hoy pues una serie de filtros que impiden el proceso fiscalizador. Y si a eso sumamos la llamada enmienda a la Contraloría General del Estado para restarle sus competencias en auditorías de gestión y de objetivos institucionales, lo que está prácticamente consolidándose es la impunidad en este país y cubriéndose pues la retirada del actual gobierno. Eso es lo que está ocurriendo, lamentablemente. Ahora, lo curioso es pues que en este proceso, si quienes pensamos diferente no nos unimos, realmente podemos fracasar nuevamente. Y eso sería realmente fatal para este ciclo histórico que estamos viviendo en la política nacional. Yo creo que aquí podemos muy bien llegar a consensos. Yo pienso que un acuerdo básico de gobernabilidad es fundamental aquí en el país. Yo creo que quienes pensamos diferente sí podemos llegar a ponernos de acuerdo al estilo venezolano. Un acuerdo básico para sacar al Ecuador de esta penuria y crisis económica en terapia intensiva. Sí podemos ponernos de acuerdo. Y luego un acuerdo básico de gobernabilidad. Y luego de eso, pues claro, cada organización política tenemos nuestros líderes. Podemos exponerlos a una consulta, Gilmar decía unas primarias, puede ser una encuestas, etcétera, y entre todos, deponiendo de antemano precandidaturas, solo así podemos llegar pues a este tipo de consensos y así pues acabar con la palabra sagrada. Aquí se ha dicho incluso que la palabra del presidente es sagrada. ¿En qué terreno, en qué país estamos? Y que el sucesor, es decir, que estamos en una monarquía. Realmente esto es insólito, es increíble lo que está pasando en el Ecuador. Por estas razones yo insisto en la necesidad de una nueva asamblea constituyente y muy bien podemos ponernos de acuerdo entre todos los que pensamos diferente al actual régimen para llegar a cumplir con ese tipo de objetivos que son de carácter nacional este instante. Objetivos nacionales y que no nos vengan aquí que vaya, ya se irá a Bélgica y que luego regresará. Es decir, la típica política velasquista del gran ausente. La política velasquista del gran ausente. ¿Se llevaría uno de los aviones? Digo. Ese es el costo que se debe. El poscorreísmo, Gilmar, que tal vez con su hermano ustedes platican, el poscorreísmo, caso contrario a no hacer esta acción de unidad, a cumplir con este mandato patriótico que en este momento exige la sociedad ecuatoriana, y el drama que vendría con el poscorreísmo, ¿de qué características serían? ¿Esto ha conversado usted con el expresidente? Permanentemente, Gonzalo. Pero mire, yo sí plantearía una campaña desde todos los sectores para exigir esta unidad. Hay que no correr el riesgo. Si Correa, con ese consejo electoral, que es la clave de esto, consolida su totalitarismo en el 2017, esto está todo consumado, Gonzalo, y las cosas se van a poner mucho más difíciles, mucho más complejas. No podemos correr el riesgo. Nosotros, al menos de nuestro lado, vamos a seguir insistiendo en esa gran unidad sin exclusión. Y de ahí, como se mencionaba, un acuerdo mínimo, que es lo que haríamos, que usted me pregunta. Claro, en ese acuerdo mínimo de recuperar la libertad, ¿no es cierto?, está propuestas concretas, por ejemplo, el de derogar la ley de comunicación, el de eliminar una gran cantidad de impuestos innecesarios que lo que han hecho es alejar la inversión aquí en nuestro país e impedir la inversión. Con respecto a Asamblea Constituyente, miren, nuestra organización política, y sería una propuesta para analizarla en conjunto, a tanta ilegalidad, a tanta inmoralidad, a tanta arbitrariedad impuesta por el correísmo, al menos pensamos que con una resolución mayoritaria de la Asamblea habría que eliminarse todo. No sé si cabe darle tanta importancia de una Asamblea Constituyente. Es que la mayor parte son leyes orgánicas y los candados cuando le iba a preguntar de los candados,
salió pitando, Alberto le iba a mencionar también aquello, porque dicen que son abundantes los candados. Sí, son leyes, pero mire, Gonzalo, desde esa misma Constitución hay denuncias gravísimas, que si tenemos una fiscalía independiente habrá que investigar, ¿no es cierto? Por ejemplo, que en la Constitución, primero que no se debatió absolutamente nada, vinieron textos de impuestos elaborados en la presidencia. Segundo, que después de haber votado el texto de la Constitución se incluyeron textos adicionales en la presidencia. O sea, la Constitución misma nació de manera ilegal. Esa Constitución misma nació de manera ilegal, ilegítima. Por eso es que en todo caso nosotros lo proponemos, lo planteamos, y yo creo que sí debería darle un mínimo de análisis, ¿no es cierto? En el que van a coincidir, creo que la generalidad de los potenciales candidatos a la presidencia, porque de lo que me han venido a decir aquí, ya voy sumando como 23 candidatos a la presidencia de la República. Eso sería terrible, Gonzalo, eso sería terrible, ¿no? Sin embargo, mire, Gonzalo, permítame a mí insistir en el tema del Consejo Electoral. Lógicamente que Correa y el correísmo planifican y realizan muchas acciones para mantenerse en el poder y seguir concentrando el poder. Pero la joya de la corona de las dictaduras modernas es el Consejo Nacional Electoral. Por favor, es el Consejo Nacional Electoral. Si nos unimos solamente electoralmente, yo creo que tampoco tendremos éxito, Gonzalo. Yo creo que tiene mucho sentido y mucha razón Gilmar Gutiérrez en lo del Consejo, o para ustedes. No, por supuesto, el Consejo Nacional Electoral es el que tiene que cambiar de su composición. Vea, yo incluso he estado planteando la necesidad de... lo que pasa es que no hay cómo hacer una reforma legal para cambiar el Consejo. Se necesita nueva constituyente, porque su conformación está contemplada en la Constitución. Y el Consejo Nacional Electoral, pues, para mí, yo coincido en ese tipo de apreciaciones, es el epicentro a través del cual, ¿qué pasó en las últimas elecciones de asambleístas? ¿Qué porcentaje de votación sacó el oficialismo? El 51%. ¿Y cuántos escaños metieron? El 75%. Ese 51% dudoso. Además, entonces, ese tipo de cosas tiene que cambiar. Yo recuerdo, no es que los tiempos pasados sean mejores, pero en el pasado, cuando había el Tribunal Supremo Electoral, al menos las 7 fuerzas políticas más votadas eran representantes en ese organismo y cada cual cuidaba de lo suyo. Había un control mutuo y era más democrático. Había más transparencia, lo que ahora exactamente no existe. Por eso es que eso también es un aspecto fundamental para enfrentar un nuevo proceso electoral, y en eso tenemos que ponernos de acuerdo todos. Hoy ya escucho, yo también presenté un proyecto de reformas al Código de la Democracia, entre otras cosas, pidiendo que se eliminen las famosas juntas intermedias, que ¿para qué se crearon? ¿Para qué se crearon? Para mí, para amasar el fraude. Pero ahora ya dicen que no va a haber ningún tipo de cambios porque todo seguirá con las reglas del juego pasadas. ¿Por qué? Porque saben que hay una avalancha de pedidos de los diversos sectores, no solamente políticos, sino también sociales, y del propio Consejo Electoral actual. Tienen criterios para cambiar y reformar ese famoso Código de la Democracia. Yo creo que es fundamental, en eso vamos a coincidir plenamente. En los últimos años ha habido mucho fraude. Permítame un anuncio, sí. Gonzalo. Mire, dentro de las acciones que sí se puede hacer en el Consejo Electoral con la Constitución y la ley actual es la siguiente. El día viernes, este viernes 18 a las 11 de la mañana, nos ha dado una cita el presidente del Consejo Electoral, el doctor Juan Pablo Pozo, a este acuerdo nacional. Vamos a estar todos los partidos políticos. Y el objetivo es ya fijar fechas, porque ya hay un compromiso público de Juan Pablo Pozo. Por ejemplo, que tengamos las organizaciones políticas delegados permanentes al interior del Consejo Electoral. Sin voto, pero con voz, porque la Constitución actual, en el artículo 223 y el artículo 171 del Código de la Democracia, los dos son idénticos, textualmente dice que se garantiza a las organizaciones políticas la facultad de veeduría y control permanente a toda la gestión del Consejo Electoral. Ese artículo nos ampara tener un delegado permanente haciendo justamente veeduría, control y auditorías a los 8 procesos que maneja el Consejo Nacional Electoral. Y ese compromiso ya existe por parte de Juan Pablo Pozo al frente de las organizaciones políticas, al frente de varios medios de comunicación, y la idea en esta reunión es ya fijar la fecha, que tiene que ser inmediatamente, que esos delegados de las organizaciones políticas estén ahí internamente. Asimismo hay un compromiso de hacer una agenda de auditorías a los procesos electorales anteriores como muestra de transparencia. No puede el Consejo Electoral estar
¿no es cierto?, gritando todo el tiempo que son transparentes, que tengan fe en ellos. No, o sea, fe solamente en Dios, ¿no es cierto? El Consejo Electoral no es un cuerpo celestial para que nos pidan fe. La transparencia se consigue únicamente a través de auditorías. Y hay el compromiso de Juan Pablo Pozo para hacer... Mire, hay una denuncia gravísima que yo le he presentado a través de los medios de comunicación hace 2 meses y medio, que existe un exceso de 3.300.000 votos extras. Eso es gravísimo. Es decir, más del 25% del registro. Esos 3 millones. Mire, Gonzalo, y el Consejo Electoral no ha podido desvirtuar eso. Y eso lo hemos dicho a Juan Pablo Pozo, o sea, no puede decirnos, no, es que están calculando mal. No, un ratito, eso con auditoría, a ver, demuestren, y no han logrado desvirtuar, ¿no es cierto?, ese exceso que es gravísimo para un proceso electoral. ¿Cuál es su exhorto en este caso? Es una exigencia, entiendo yo, Diego Salgado, de la sociedad, que quienes por lo menos actuamos democráticamente, quienes pensamos en la República, quienes respetamos el Estado de Derecho, la propiedad privada, la dolarización, quienes queremos producción, cierto es, hay miles de kilómetros, cientos, no voy a exagerar, hay cientos de kilómetros de carreteras, pero ni uno lleno de producción nacional. Hay que producir, hay que poner ahí la riqueza, que con eso vamos a tener puestos de trabajo, con eso vamos a tener seguridad ciudadana, etcétera, etcétera. Esos son los grandes acuerdos. Ahora, la ciudadanía exige, y creo yo que ha faltado de nuestra parte, demostrar que sí nos hemos unido. Hemos estado juntos en 2 grandes acuerdos fundamentales para el país. El primero que nos acaba de contar Gilmar. Estamos trabajando ahí, todos los partidos políticos y movimientos, en el acuerdo del control electoral. Ninguno de nosotros confiamos en el Consejo Nacional Electoral de Rafael Correa, porque es así. Todos han sido, el actual presidente del Consejo Nacional Electoral fue el secretario de la Comisión de Fiscalización, que no ha hecho absolutamente nada en 8 años de Revolución Ciudadana, muy amigo del señor ministro de Defensa, quien maneja ahora el tema de los DRUF, o sea, nada. Y contra las enmiendas, los primeros días de diciembre, estuvimos en las calles, los 3 asambleístas que estamos aquí, de Avanza, de Sociedad Patriótica y de Creo, estuvimos en las calles defendiendo nuestra posición. Claro, tuvimos, por un lado, aplausos, felicitaciones, agradecimientos, por otro lado, críticas. Igual, yo respeto la posición del Partido Social Cristiano, que prefirió estar ahí adentro. Sí, respetamos. Sin embargo, también en las reuniones previas estuvieron representantes de ese partido y firmaron el Manifiesto Popular, en donde rechazamos lo actuado por esta dictadura del voto, ¿no es cierto?, que con 51% de votos tienen el 75% de escaños, y lo más representativo de esta injusticia es en la provincia de La Suay, que sacan 48% de los votos y tienen el 100% de los escaños. Eso es gráfico. Esa es la dictadura del siglo XXI. Esa es la dictadura moderna. Por lo tanto, el pueblo ecuatoriano, y a través de estos micrófonos, Gonzalo, tienen que saber que sí, en temas puntuales, fundamentales para el vivir en calidad, estamos logrando y luchando políticamente, hemos estado juntos. Y yo tengo la fe, la confianza de que nos pondremos de acuerdo en estos 4 o 5 puntos básicos e iremos a enfrentar la dictadura. Muchas gracias, asambleísta. Estaba coordinando unas conexiones con el Palacio Legislativo, donde sé que le están aguardando a ustedes para que nos están esperando. Para que demos quórum. Un placer, muchas gracias. Muchas gracias. Diego. Gracias. Saludos a los amigos. Gracias. Sí. Bueno, yo quiero decir a Marta Roldós que la hemos echado de menos durante algunas semanas, y creo que son incluso meses, pero siempre hemos estado buscando conexiones telefónicas, ya que cuando viene a la capital de la República no se presenta a línea telefónica a decir aquí estamos. No, es una broma. Economista, muchas gracias por la presencia en nuestros micrófonos. Estoy recordando que
El movimiento Concertación, cuyo líder es el doctor Montúfar, el doctor César Montúfar, su movimiento se llama Concertación. Ellos, con la ayuda de Byron Real, vendrían a ser ellos, Montúfar y Real, suscribieron, Martita, un documento de 112 páginas en coautoría sobre un primer programa escrito y publicado para un régimen de transición a la democracia. Transición a la democracia. Ojalá César nos pueda atender este momento. Para el 2017. Si los vientos electorales les son favorables y Alianza País no es gobierno hasta el 2021. Esta crónica del periodista Santiago Estrella del diario El Comercio, creo que fue escrita el 15, no es muy vieja, es casi actual. Entonces, el ilustre compañero Estrella decía, a pesar de su cercanía con Lasso en el colectivo Compromiso Ecuador, que buscó una consulta popular sobre las enmiendas, la teoría de concertación suena bastante clara. No se puede pensar en nombres para terminar con el aparato estatal Alianza País. Si se piensa en quién va a suceder a Correa, el futuro obviamente se complica. Y por eso se hace Julio Echeverría, a la elaboración también de otro documento, Julio Echeverría. Este momento él no puede aparecer en micrófonos porque hay que respetar la condición de funcionario público que hoy ostenta. Julio, pensador, catedrático, muy enterado con estos temas, es un verdadero politólogo y entonces él nos ha manifestado que tienen también un estudio sobre los actores políticos más allá de las elecciones y la construcción de una propuesta programática para que sea sólida. ¿Con qué unimos a los partidos? Sería la pregunta, y a los movimientos oposicionistas, porque es el reto de la hora, el reto del poscorreísmo son las unidades de las oposiciones. ¿Qué opina usted, Marta? Muy buenos días, bienvenida. Bueno, muy buenos días. Yo creo que se están empezando a dar pasos un poco tímidos sobre los temas de cuáles son los... A veces los temas se presentan solos y la gente se une sobre los temas incluso antes de plantearse la unidad. Fíjese que eso fue lo que pasó con el tema de las reformas a la Constitución. Al final había... de forma dispersa y luego cada vez más coincidente, un discurso contra esas reformas, que venía de todos lados, ¿no? Que venía de todos los sectores sociales y políticos. El problema es, en este país, cómo vencer las desconfianzas, cómo vencer esos resquemores que nos tenemos los unos a los otros, cómo hacer avanzar una agenda mínima que la gente... donde la gente no sienta que hay alguien que está allí como para llevarse el botín y ser el siguiente que se beneficie de un esquema que en el principio se dice cambiar. Yo recuerdo, porque ahora se hablaba de la constituyente de Montecristi, cuando fuimos a Montecristi, todo el mundo decía, cuando uno veía, y yo fui candidata y luego fui asambleísta, cuando estábamos en esas candidaturas y nos encontrábamos en los medios, todos decían que querían despartidizar, despolitizar los órganos de control y despolitizar la justicia y los órganos electorales, ¿no? Y ese era un discurso además muy repetido, sobre todo por la gente de Alianza País. Y resultó siendo absolutamente lo contrario. Cuando ya estuvimos en Montecristi, todo el esquema institucional que se armó con la nueva Constitución fue para la concentración del poder y pasar de esquemas que eran bastante cuestionados, por ejemplo, el control del Consejo Nacional Electoral por 7 partidos, donde otras fuerzas quedaban afuera
o no tenían opciones de entrar porque ya se suponía que había arreglos entre los que estaban, a un esquema aún peor de control no solamente de un partido, sino de un individuo, del presidente de la República. Porque aquí todo lo controla el presidente de la República, a pesar de que en las redes sociales alguien nos quiere decir que Glass lo hizo. No, lo hizo Correa. Entonces, en esta medida, ¿qué es lo que nos une? Hemos visto que ya está surgiendo un primer encuentro, sobre todo entre los partidos y movimientos políticos. En este acuerdo está la gente que está, digamos, preparándose para la ley electoral y no entra en los movimientos sociales, porque su naturaleza es enfrentar al Consejo Nacional Electoral. Pero quizá deberían invitar también a los movimientos sociales, porque yo les recuerdo a todos ellos, por ejemplo, que Yasunidos, que es un grupo social, un grupo de jóvenes defensores de la ecología, no le permitieron presentar su consulta popular sobre la explotación del Yasuní. ¿En dónde no les permitieron? ¿En el Consejo Electoral? El Tribunal Electoral boicoteó la consulta de Yasunidos, y eso es obvio. Yo vi entre las páginas que estaban eliminadas la que tenía mi firma. Entonces, y era mi firma. Entonces, realmente creo que también en ese tipo de acuerdos donde están los partidos políticos y van a estar presentes con el tema de vocería, creo que ese tipo de espacios deberían empezarse a llamar también a ciertos movimientos sociales para generar algo más amplio en el país, porque en el país la gente no solamente quiere que se unan los partidos políticos, sino también los sectores sociales, que son los que han puesto la calle en todas las jornadas de este año de manera mayoritaria. Entonces yo diría que esa iniciativa me parece muy valiosa. Yo les hago un par de sugerencias ahora que están hablando de que van a ir a pedir cuentas de procesos pasados, que revisen atentamente el proceso de 2011, la metida de la mano en la justicia y el control de los medios de comunicación, allí donde se crean todos los engendros como la Supercom. Y recordando esto, quisiera expresarle, don Gonzalo, mi absoluta solidaridad a usted y a Radio Democracia. Creo que nos quieren robar las voces, nos quieren silenciar en este país, y en ese marco de mordaza es que está el esfuerzo de cerrar este espacio tan importante para todos los ecuatorianos como es Radio Democracia. Entonces, mi solidaridad con usted. Gracias. Pero quiero decirles que en este proceso de 2011, para que lo tengan presente los señores del acuerdo, se contó mal, entre comillas, el voto de 7 millones de ecuatorianos. Eso lo dice el informe de la OEA, que el 2012 lo quisieron pasar así como muy por debajo y nadie lo había rescatado mayormente. El informe de la OEA dijo que hubo 63% de actas con inconsistencias que sin embargo fueron validadas, 7 millones de votos de ecuatorianos mal contados, de la mayor parte de los ecuatorianos, en un proceso donde con las uñas arrancaron un supuesto triunfo para meter la mano en la justicia y en el control de los medios de comunicación. Imagínese, don Gonzalo, cuestionamos eso y todo lo actuado de 2011, desde los consejos de la judicatura y desde la Supercom, Cordicom y todos estos engendros, pierde validez. Yo creo que esa es una cosa muy importante que hay que hacer, hay que ver qué pasó con 2011. Como ellos tenían conciencia de toda esta fragilidad, por eso es que hacen el cambio constitucional nuevo, uno adicional, para fortalecer su control sobre la comunicación, porque lo que han hecho desde 2011 es ilegal e ilegítimo en esa medida. Entonces, ese tipo de cosas son las que hay que desmontar. A mí me parece interesante los documentos que usted hablaba, de César, de Julio Echeverría. Creo que es un momento dado en que hay que pensar cuál es el futuro de Ecuador, pero hay que pensarlo, además, no solamente en mancomunidad, hacer compromisos serios. Hay que pensarlos en mancomunidad, digo, ¿no? En mancomunidad y con compromisos serios. Sí. Tiene que pasar, es que tiene que haber una revisión de lo actuado. O sea, yo creo que, por ejemplo, había mucha gente en Quito que le hubiera gustado que se transparente en la gestión de Barrera. No creo que se trate de que el nuevo que llega
simplemente dice borra y va de nuevo, no. Ujú. Nosotros necesitamos que se haga un recuento serio de lo que ha sucedido en el Ecuador, que se corrija lo que ha sucedido en el Ecuador, que recuperemos la institucionalidad. Esto De no nunca queda puede todo ser en la pretexto para poner impunidad. medios. Y la No, impunidad más cercana es la más vergonzosa. Y además, lo que no puede haber es ni impunidad ni revancha. Todo lo que se actúe en el futuro tiene que ser en el marco irrestricto de la justicia y del respeto a los derechos. Porque ni siquiera... Cuando podamos barrer las derechos, instancias no, judiciales, ¿será? pueden violar los suyos. ¿Perdón? Cuando podamos barrer las instancias judiciales, salvo honrosas excepciones, será, digo. Para mí es muy importante, yo creo que hay cosas que son constitucionales, pero en el momento que usted les compruebe que ellos hicieron fraude, en 2011 todo este tinglado que han armado de control de la justicia y de control de la comunicación se desbarata, porque está asentado sobre un fraude. Estoy recordando aquí en el archivo, estábamos recordando, y como se me terminó el tiempo, le quiero hacer escuchar de nuestro archivo, el 28 de septiembre del 2008, el señor presidente Correa ganó con el sí la aprobación de la nueva carta política, de la nueva constitución, la que él ahora la critica hasta por su tamaño. Bueno, esto decía el presidente Correa. No podemos seguir cometiendo los mismos errores. No podemos seguir siempre siendo víctimas en cada proceso electoral de las mismas manipulaciones, de las mismas mentiras. Habrá que rendir cuentas al pueblo ecuatoriano. Este sí rotundo nos da una gran oportunidad para demostrarle a ustedes y a la historia, al mundo entero, quiénes mintieron, quiénes engañaron. Vamos a ver si la nueva constitución, como quisieron convencernos, es abortista, centralista, hiperpresidencialista, consagra una dictadura. Vamos a ver si todo eso es cierto, y si no es cierto, no se olviden quiénes trataron de engañarnos. Exa FM. 28 de septiembre, Marta, 2008. Claro, y ya todos sabemos que Correa mintió. Ya No. todos sabemos quién ha engañado al pueblo, y no solamente desde allí, desde antes. Terrible, porque esa constitución, que en la parte de derechos es una constitución muy valiosa, institucionalmente consagra su hiperpresidencialismo, pero ni siquiera esa constitución le fue suficiente. Tuvo que irla retaseando para ir acumulando aún más poder. Tenemos que desbaratar esos mecanismos, creo que es muy importante. Creo que vemos algunos que a los que no nos interesan ya las candidaturas, porque algunos queremos estar desde otros espacios vigilando que el monstruo se desarme. Saludos, un abrazo grande para toda la familia. Le pido el abrazo para León y para Santiago. Muy buenos días, hasta una próxima oportunidad. Marta Roldós Bucarán en Cadena Democracia, hasta mañana.